En el curso de los años 60 y 70, los estados del sur y del este del Mediterráneo recibieron préstamos considerables para inversiones a largo plazo. El maná generalizado y el antagonismo este-oeste favorecía la concesión de ayudas interesadas. La rápida monetarización de la economía mundial como causa y consecuencia del crecimiento del islamismo fue la lentitud de la expansión porque provocó una reorientación masiva de los préstamos y la crisis de la devolución de la deuda, que fue en los años 80 en los principales países como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía, entre otros. Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se encargaban de vigilar a los estados dilapidadores, y de ahí la erupción de planes de ajuste estructural en los años 80. Esa liberalización desencadenó graves conmociones estructurales difíciles de controlar. En todas partes se produjo una triple convulsión. Como primero tenemos una fuerte diferenciación social en el seno de las capas medias. Segundo, un lento y profundo cambio social de los poderes establecidos. Y tercero, una crisis generalizada de legitimación de los estados. Por otro lado, el fenómeno sociológico más llamativo es la disociación de intereses en el seno de las capas medias y sobre todo la confluencia progresiva de las reivindicaciones sociales de los sectores excluidos en el sistema económico. En Egipto, los islamistas han pasado desde 1986 a ser mayoritarios en varios sindicatos de ingenieros. En 1996, de los 61 miembros del Consejo del Sindicato de Ingenieros, 45 eran islamistas. Este hecho se explica por la crisis de movilidad social ligada a la transformación del Estado benefactor en Estado guardia nocturno del capitalismo privado. Entonces, como conclusión, podemos decir que con la liberalización de la economía, los sistemas han pasado a ser menos integradores y se han incrementado la diferenciación social. Los poderes cambian. Empieza la época del Estado modernizador y se empieza a caracterizar por sobre todas las cosas por la clientelización de capas compactas ligadas al Estado, mucho mejor que la burguesía, creando así nuevos intereses socioeconómicos entre estados determinantes en espacio de poder político, como lo pudieron ser Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia y Siria, siendo estados élites, tecnocráticos y burocráticos. Egipto juega un papel crucial a favor de las relaciones entre el sector económico privado y el Estado, debido a su gran potencial económico. Empiezan a florecer asociaciones de hombres de negocios que ayudan a establecer un mejor lazo entre el sector privado y el poder. Y esto conlleva a la creación de la EVA, Asociación de Hombres de Negocios Egipcios, fundada en 1979. Siendo estos negociadores los instrumentos de diálogo entre el poder y esta nueva burguesía de empresarios. Hoy se encuentran dirigiendo a la cabeza de grandes empresas privadas en Egipto, cuando alguna vez se encontraban dirigiendo el poder del Estado. Estas transiciones acrecientan la presión social de los sectores más pobres y marginados, hasta el punto de amenazar a todo el sistema, haciendo que los estados élites como Egipto, Marruecos, Argelia o Túnez funcionen, acentuando el carácter represivo del poder. Un poder estable y autoritario, mejor que una bipolaridad que permita a las fuerzas políticas no institucionales llegar democráticamente al poder. La mayor parte de los países de la orilla del Mediterráneo pasarán por una fase de autoritarismo, y si las elecciones fueran verdaderamente democráticas en el mundo árabe musulmán, se podría asegurar que el islamismo ganaría sin ningún problema. El Islam agitado por la modernidad. En Jordania, en Egipto y en el escenario palestino, los islamistas representan la única fuerza real de oposición y la única portadora de un mensaje ideológico, después del hundimiento del nacionalismo árabe y del comunismo. En esos tres países la religión es parte integrante del edificio
según términos de un editorialista islámico egipcio muy respetado. Están por ello especialmente sensibilizados ante el seísmo que han significado el Islam político en toda la religión desde finales de los años 60. Los hermanos musulmanes son el punto de referencia para todos los islamistas. La organización inspira confianza, es respetada y cuenta con numerosos afiliados urbanos, miembros de profesiones liberales, autorizados a participar en la vida política, se mueve en todos los sectores de la sociedad, trabajo social, educación, beneficencia, etc. Y además, cuanto más se intensifica la represión contra los hermanos musulmanes, su movimiento se hace más popular. No hay violencia contra los regímenes árabes. La Sociedad de los Hermanos Musulmanes fue fundada en 1928 en Ismailaya, en Egipto, por Hassan al-Banna. Se desarrolló rápidamente hasta convertirse en un vasto movimiento popular que agrupa a centenares de miles de miembros y se plantea conducir a los musulmanes por el camino verdadero del Islam. Se opuso vigorosamente al colonialismo británico y ha defendido la causa palestina, participando incluso en los combates árabe-israelíes de 1948 a 1949. Después se ha extendido por todo el mundo árabe. Sus fines continúan siendo inalterables. Los hermanos insisten menos en su objetivo inicial de una sociedad islámica unida, reivindicando primero y sobre todo Jerusalén, pero también la liberación total de Palestina. Emergencia de dirigentes moderados. ¿Existen todavía los hermanos musulmanes en Palestina o les ha reemplazado Hamás? En Cisjordania, donde la influencia jordana sigue siendo fuerte, algunos hacen referencia a su afiliación a los hermanos. El hecho de que el jeque Hamid Bitawi ocupe puestos que dependen de la autoridad palestina hace el asunto aún más sensible. Sin embargo, su movimiento de resistencia ha suplantado la de los hermanos. Una interpretación cuestionada por el jefe de los hermanos jordanos dijo que Hamás es una parte de los hermanos musulmanes palestinos que no se ha disuelto. El desacuerdo sobre las siglas ocultan en realidad las diferencias políticas, ambiciones y los elementos de disgregación. La intifada que estalló en Palestina en 1987 forzó a los hermanos a unirse contra la corrupción israelí. Hamás tenía una inmensa popularidad y fue autor esencial del drama de Palestina. Él le propuso a Israel una tregua condicional y renovable, fundada en el retorno a las fronteras de 1967. Creó su propia formación política, el Partido de Salvación Islámico. Ghazi Hamed, uno de los representantes de la nueva organización, explica que Hamás cree todavía en la lucha armada y él no quiere trabajar en el marco de la autoridad, mientras que ellos sí lo están. Finalmente, son 3 países y 3 situaciones diferentes. En El Cairo, en Amán y en Gaza piden reformas a los dirigentes de los hermanos musulmanes.